Autoridades, señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este solemne acto de apertura del curso 2022-2023 de la Universidad Nacional a Distancia en su centro asociado de Elche. Vamos a dar comienzo el acto, se abre la sesión y para comenzar tiene la palabra el secretario adjunto del Centro Asociado de la UNED en Elche, don José Luis Macía Pastor, quien va a proceder a la lectura de la memoria del curso académico correspondiente al curso pasado 2021-2022. Señor secretario. Muchas gracias. Bienvenidos, autoridades tanto institucionales como académicas, bienvenidos a los nuevos graduados, bienvenidos todos. Satisfechos de reanudar después de un parón COVID con este nuevo entrañable acto. Voy a enumerar los aspectos más significativos acaecidos durante el curso 21-22. Indicar que el Centro Asociado a la UNED de Elche inició el curso académico 2021-2022 con la oferta académica compuesta de curso de acceso para mayores de 25 y 45 años. 28 grados, de los cuales los 5 grados más numerosos son los que pertenecen a la Facultad de Psicología, con 886 alumnos, la Facultad de Derecho, con 661 alumnos, la Facultad de Geografía e Historia, con 277, la Facultad de Económicas con 271 y la Facultad de Educación con 236. Además, se han impartido también 80 programas de máster, 21 grados combinados, 10 microgrados y 17 idiomas a través del Centro Universitario de Idiomas de Distancia en la modalidad semipresencial y virtual, de los que presencialmente se han impartido 2 idiomas, el de francés e inglés. El de francés en los niveles de A1, A2 y B1. El de inglés en los niveles de A1, A2, B1 y B2. El centro contó con un total de 3.530 estudiantes matriculados. Los estudiantes quedan distribuidos de la siguiente forma: 1.313 de nuevo ingreso, 18 con adaptaciones concedidas, 3.015 matriculados en grados, 179 matriculados en máster, 192 matriculados en acceso para mayores de 25 y 45 años, 148 matriculados en el Centro Universitario de Idiomas a Distancia. Hay que significar que en este curso hay 204 estudiantes que ya han finalizado sus estudios de grado y máster. Mi enhorabuena a todos ellos. La metodología empleada en la tutoría ha ido adaptándose a las necesidades impuestas por la situación sanitaria para cumplir con el protocolo COVID, de modo que se han mantenido las tutorías en modalidad mixta, es decir, asistencia presencial bajo solicitud previa con distancia y seguridad y emisión de las tutorías online a través del campus UNED. En el aspecto tutorial, debemos indicar que el centro contó con un total de 94 profesores tutores, de los cuales 8 han impartido sus tutorías en el aula de Elda. Además, mencionar que se realizaron 56 sesiones de prácticas en los laboratorios y aulas de informática que contaron con un total de 236 estudiantes. Las prácticas están contextualizadas en los grados de Ciencias Ambientales, Química, Física, Psicología, Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial. El centro convocó 7 plazas de profesores tutores a las que se presentaron 94 candidatos. Para la primera plaza de grado en Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, una segunda plaza para el grado en Trabajo Social, otra plaza para el grado en Sociología, otra plaza para acceso en la universidad para mayores de 25 años aquí en el centro de Elche, una quinta plaza en el grado de Geografía e Historia, una sexta plaza para el grado en Física y para finalizar una séptima plaza para el grado en Criminología.
Y ya para terminar, hay que resaltar que durante las pruebas presenciales llevadas a cabo en el curso 21-22 se realizaron un total de 13.883 exámenes presenciales para los estudiantes de acceso a la universidad, prueba de competencias específicas, estudiantes de grado y de másteres. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario adjunto del centro. A continuación, tiene la palabra el profesor don Carlos Marichal Salinas, doctor en Historia por la Universidad de Harvard e investigador emérito del Colegio de México, quien procederá a continuación a la lectura de la lección inaugural del curso académico 2022-2023 bajo el título Pedro Salinas, el poeta y su familia en Alicante, 1911-1936, los maravillosos veranos en el Altet, Elche y Santa Pola. Don Carlos, cuando usted quiera. Es con mucha emoción que vengo aquí en representación de los descendientes de Pedro Salinas y de su esposa Margarita Bonmatí, cuya familia era nativa de esta tierra. Aquí vino el poeta Pedro Salinas a disfrutar de la playa a principios del siglo XX. Y aquí se enamoró de Margarita en Santa Pola, viviendo luego una feliz trayectoria de veranos en estas tierras alicantinas. Para mí y para toda la familia ha sido una gran alegría que se vincule el nombre del poeta Pedro Salinas a la Universidad a Distancia de Elche, como se hizo esta mañana con el alcalde, y que ustedes verán ahí la representación en el edificio central. Salinas era miembro de la generación de poetas del 27, ¿no? Y vivió en España hasta la Guerra Civil y luego tuvo que emigrar, fue exiliado y tuvo una gran producción de poesía, de ensayo, etcétera, y esto lo voy a mencionar en el texto. Y por ello estamos agradecidos a quienes han organizado y auspiciaron este reconocimiento y a quienes me dieron la oportunidad de estar aquí presentes con ustedes. A Francisco Escudero y a todas las autoridades de la UNED que apoyaron esta iniciativa, al alcalde de Elche, Carlos González, su presencia y apoyo, y les agradezco y me honra mucho la invitación a que viniera personalmente a este evento que celebra la vida y obra de Salinas, no solo por el significado histórico que nos une a esta tierra, que el poeta tanto disfrutó, sino también porque los últimos 2 años han sido especialmente difíciles para mí en lo personal, como a muchos de ustedes. A todas las implicaciones negativas que ha tenido la pandemia de COVID a nivel mundial, se une en mi caso, mi duelo y el de mi familia por el fallecimiento de nuestra querida Andrea Citlali, mi hija, en septiembre del 2020. Con mi esposa la llamamos Andrea, en recuerdo de mi tía abuela Andrea Bonmatí, quien a su vez fue bautizada en su honor, en honor a San Andrés, patrono de los pescadores de la región. El segundo nombre de nuestra Andrea, Citlali, quiere decir lucero del alba, en náhuatl, porque nació en la tierra mexicana, donde yo vivo, soy profesor en el Colegio de México, que dio acogida a tantos exiliados republicanos españoles y luego a tantos latinoamericanos que huían de las dictaduras de sus países. Para celebrar la vida y la obra poética de su bisabuelo Salinas, hace 5 años Andrea Citlali realizó la curaduría de una exposición con fotos y textos de Salinas y de sus amigos de la generación del 27, Alberti, García Lorca, Alexandre, etc. Gracias a la iniciativa y al apoyo del Ateneo Español en la Ciudad de México, que es un centro muy importante que, dicho sea de paso, está pegado a la UNED, están en el mismo edificio. Tiene una excelente biblioteca.
Son estas fotos impresos de los negativos originales las que he traído desde México y que he entregado a la UNED a través de su rector, el Francisco Escudero, en la UNED aquí de Elche. Estas fotos las acompaño con una colección de libros de Pedro Salinas que he traído también para la UNED y que ustedes ya podrán ver. Una de ellas es Cartas de Amor a Margarita, 1914-1917, en la edición que preparó mi madre, Solita Salinas Bonmatí. Pedro Salinas era madrileño, pero disfrutaba de la playa de Santa Pola, pues ahí veraneó con frecuencia, o sea, muy tempranamente, a principios del siglo XX. Fue en una de esas vacaciones, en 1911, que Pedro conoció a Margarita Bonmatí, cuya familia era nativa de estas tierras, sobre todo de la zona del Altet. En 1914, Salinas consiguió plaza de lector de español en la Sorbona y en el verano del 15 casó con Margarita. El matrimonio fue a vivir a París, donde él continuó con su trabajo como lector de español en la Sorbona y bastante pronto inició la traducción de las primeras partes de la obra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, que el novelista francés había comenzado a publicar en el 13, ustedes saben que tiene 7 volúmenes. Es evidente que Salinas supo reconocer el genio de esta obra que inauguraba toda una nueva época en la literatura española. No se equivocó en su predicción y de esta traducción también he traído un ejemplar para la UNED y dicho sea de paso es lo que más se vende. En busca del tiempo perdido todos los años lo edita Alianza y sale, y bueno, lo edita en Audi en Italia, no sé por qué editan, pero editan la edición en español, así que es de curioso que desde 1920-21 esa es la traducción que ha quedado, hace un siglo exactamente, ¿no? Que se sigue usando esa traducción, que no es tan raro porque un poeta es la persona indicada para traducir en la prosa de un novelista muy poético, ¿no? Quiero evocar aquí algunos recuerdos personales de los veranos que pasé yo en Lo Cruz, en la finca de Altet, de la que era originario de la familia Bonmatí, y de la playa de Santa Pola en los años 50, cuando yo era niño. Muy chico. Esa experiencia fue muy importante para mí porque me trae a la memoria estas tierras, su mar y la familia, en una época que parece algo mítica por el paso del tiempo. Creo que los recuerdos más intensos de la infancia suelen ser extremadamente vívidos o, alternativamente, muy difusos, sumidos en luz o oscuridad. En mi caso, las imágenes de la finca de Lo Cruz, de las labores que ahí se realizaban, del mar y la tierra, son muy vívidos. Pero no solo las imágenes visuales nos despiertan los recuerdos, también el aroma del pan con chocolate que nos daban de merienda las tías abuelas en Lo Cruz. En el caso de Marcel Proust, como ustedes recordarán, el aroma de una magdalena, tal como lo describe en la novela En busca del tiempo perdido, ¿no? Y le evoca todo, y comienza toda la novela a partir de ese aroma, y de ahí sigue, ¿no? La temprana muerte de mi abuelo Pedro Salinas en 1951 y el traslado poco después de mi abuela Margarita a Madrid a vivir con su hermana Andrea, quien la cuidó de la enfermedad que la quejaba, y hasta su fallecimiento, me privaron de tener recuerdos directos de ambos abuelos. Yo era demasiado chico. Mi abuelo murió cuando yo tenía 3 años. Entonces, los recuerdos vienen de haber escuchado desde la niñez y la adolescencia muchas veces a mi madre contarlos a mi hermano y a mí sobre las personalidades de los abuelos. Siempre tuve la sensación de no poder recordarles, sino solo evocarlos a través de esas historias. De ahí que sean tan valiosas para mí las fotos y las cartas que de ellos han sobrevivido, que son muchísimas. Testimonios de los cuales hoy entregué a la UNED para su exhibición y conservación. Ahora, yo nací y crecí en Estados Unidos, en un hogar muy particular, pues era de exiliados españoles y por lo tanto no se podía hablar inglés en casa. Yo aprendí a hablar inglés a los 6 años. Hasta entonces prohibido el inglés en casa, ¿no? Ya que me mandaron a la escuela, empecé a aprender, ¿no? Mi padre, nativo de Tenerife, había partido al exilio en México en 1939, donde trabajó y estudió en la Universidad Nacional, y luego
pasaría a los Estados Unidos y fue profesor bastantes años, 30 años en Harvard. Mi madre, Solita Salinas Bonmatí, en cambio, vivió el exilio con sus padres en Wellesley y luego en Puerto Rico. Años más tarde, ambos se encontraron en Estados Unidos en el contexto de la colectividad de profesores españoles exiliados. Se habla de los exiliados en México y Argentina, pero hubo muchos exiliados también en Estados Unidos. Todas las universidades norteamericanas con buenos departamentos de lengua española y literatura fueron consolidados básicamente por algún exiliado u otro. En Columbia University, por ejemplo, estaba Paco García Lorca, el hermano de Federico, ¿no? Y estaba Jorge Guillén, y él llegó a Wellesley, y estaba Vicente Llorens en Princeton, y don Américo Castro también en Princeton, y muchos profesores de los que no se habla en general, pero fueron muy importantes en esa época. Bueno, cuando era niño y adolescente, la conversación de mis padres y sus amigos frecuentemente giraba alrededor del poeta. Recordaba a través de anécdotas que describían su enorme simpatía y su gracia como el gran conversador que era. También se recordaban sus versos, ensayos, novelas y algo de su teatro. La personalidad de Salinas también se deja entrever en su extensa correspondencia, que se ha publicado en las obras completas, mantenida con interlocutores muy diversos, entre ellos sus grandes amigos Gabriel Miró, alicantino, el gran poeta vallesoletano Jorge Guillén, Federico García Lorca, granadino, y el gaditano Rafael Alberti, entre otros. Sus cartas describen el deleite que le producía viajar. En ellas encontramos a Salinas paseando por distintas ciudades españolas y europeas en los años 20 y 30, durante la Segunda República, gozando de las novedades curiosas de la vida urbana, de las librerías y también de las pastelerías, porque le atraían mucho, era muy goloso, eso lo dicen todos. En contraste con la personalidad extrovertida y exuberante de Salinas, mi abuela Margarita Bonmatí era recordada como una mujer muy culta pero callada y tímida, madre y esposa atenta y cariñosa, pero algo opacada por la fuerte personalidad de don Pedro, muy típico de la época también. Margarita Bonmatí había transitado de Alicante a Argel y luego de casarse fue a Sevilla, donde don Pedro era catedrático, a Madrid, y después de la Guerra Civil al exilio en los Estados Unidos con la familia. Gracias a la labor de una distinguida profesora de la Universidad Complutense, Elisa Ruiz, conocemos más acerca de quién era Margarita. No es tan frecuente tener correspondencia de mujeres. Y la doctora Ruiz recuperó y editó las luminosas cartas que Margarita le escribió durante décadas a su gran amiga, a Matilde Pomés, que fue una de las primeras grandes literatas de lengua, sobre la lengua española en Francia. Tradujo a todos los poetas del 27, ¿no? Matilde Pomés. Se hizo una exposición en Biblioteca Nacional hace como 3 o 4 años. A través de estas cartas descubrimos que Margarita Bonmatí era una mujer de gran sensibilidad y tacto, pero también de pasión y cultura. Pero ¿cuál era el origen de la familia de Margarita? Mi tío, el editor Jaime Salinas Bonmatí, escribió un hermoso libro de recuerdos titulado Travesías, que lo pueden encontrar en Tusquets. Y dice lo siguiente: mi abuelo, Vicente Bonmatí, era joven cuando a mediados del siglo XIX se marchó de Locruz, la finca en el Altet. Comprendió que aquellas tierras no le darían para vivir y, como muchos de la región de Alicante, embarcó hacia Argelia en busca de mejor fortuna. O sea, fines del 19, bueno, desde 1870 más o menos. De su tierra natal conocía el esparto, pero en el norte de África descubrió que había en abundancia, era de buena calidad y tras hacer cuentas, porque era comerciante, salía a mejor precio. Se estableció en Orán y empezó a exportarlo a España. Yo supongo, no lo dice Jaime, que en gran parte a Elche, a los talleres de alpargatas. Dice Jaime, embarcaba gran parte del esparto en un modesto barco de cabotaje que cruzaba de Orán hasta la costa alicantina. Su dueño y capitán era de Santa Pola y se apellidaba Botella. Cuando la mar no estaba brava, solía acompañarle su hija Mariana, y pronto comenzó un romance. A pesar de que mi otro abuelo, dice Jaime, era de tierra adentro, el capitán Botella no vio con malos ojos al espartero.
y al romance siguió la boda. Vicente Bonmatí luego se mudó con su esposa a la ciudad de Argel, donde puso una fábrica de tejas y ladrillos, que le dio fortuna, y ahí adquirió para su familia una casona en Maison Carré, en lo que era entonces un suburbio de Argel. Tuvo 5 hijas, entre ellas mi abuela Margarita Bonmatí, quien se casaría con Salinas. Había muchos, la mitad de la emigración europea a Argel fue de Alicante y del sur de Valencia, ¿no? Cosa que se ha recuperado en alguna tesis doctoral, pero poca gente lo ha estudiado. Ahora bien, Salinas se enamoró de Margarita no solo por su belleza, sino también por su cultura francesa. Venía de Argel, tenía esa doble cultura. En la casa hablaban valenciano y francés, ¿no? Porque Vicente, valenciano, ¿no? Yo creo que durante un tiempo, inclusive con Salinas, debió haber una comunicación en francés. En esa época, Salinas había obtenido una beca de la Junta de Ampliación de Estudios en Madrid para ir a París como lectora en la Sorbona, eso ya lo mencioné. En los primeros años, entre fines del 13 y el 15, se carteaba el poeta con su novia Margarita y después, ya casado, se la llevó a la ciudad Luz, porque él era lector en la Sorbona, tenía una beca para eso de la Junta de Ampliación de Estudios. A mí siempre me ha parecido algo temible esa decisión, pues estaba en plena marcha la Primera Guerra Mundial, y las tropas alemanas estaban a 100 kilómetros de la capital francesa. Pero en París la vida seguía con bastante normalidad. Los artistas trabajaban, los profesores daban sus clases, en fin, en medio de la guerra seguía la actividad, ¿no? Siempre me pregunté por qué a Salinas le gustaba tanto el francés y la cultura francesa. Esto lo encontramos en parte en su correspondencia con Margarita Bonmatí. De niño y joven, él le describe a ella la experiencia personal. Pedro vivió con su madre, Soledad Serrano, viuda, en el barrio de la Latina en Madrid. Salinas era madrileño y se casa con una alicantina. En una casa de pisos de la que era dueña ella, que le daba una renta. Era una casa latina, ustedes lo conocen, barrio popular. Doña Soledad, sin embargo, quiso que su hijo estudiara en el colegio hispano-francés, donde comenzó a aprender el idioma. Y después lo hizo en el Instituto San Isidro, precisamente en el corazón de la Latina, muy cerca de la casa. Ese instituto, dicho sea de paso, ha sido posiblemente la escuela de España donde han estudiado el mayor número de destacados escritores desde fines del siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no? Todos los escritores de la época del siglo de oro estudiaron ahí, un buen número. Y tiene una biblioteca que era muy rica en literatura francesa, lo que debió alimentar el espíritu lírico de Salinas. En las fotos de Salinas se verán fotos de Pedro Salinas en la playa del Altet, cerca de los Saladeros, con su mujer y sus cuñadas, Roselia, Tatanet, Andrea, Mimi, sus hijos, Solita, mi madre, y Jaime, mi tío. También hay fotos de Pedro Salinas y Solita en la finca de Lo Cruz, hacia 1930, no lejos de aquí. Asimismo pueden verse retratos de Salinas en Madrid y de sus colegas y amigos, buen número de ellos poetas como Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Damas Alonso, Manuel Alto Laguirre y escritores connotados como José Ortega y Gasset. Y ustedes también lo pueden ver en el excelente libro que ha preparado sobre Salinas el profesor Riquelme, aquí presente, de la UNED. Después de su estancia en París, Salinas obtuvo una cátedra de literatura en Sevilla, ahí vivió hasta el 29, luego fue a Madrid, comenzó a trabajar en el Centro de Estudios Históricos que dirigía don Ramón Menéndez Pidal, que era filólogo, pero era filología e historia, y en esos años el poeta escribió varios de sus libros más conocidos, de los cuales también he traído ejemplares, como los más conocidos, La voz a ti de vida, Razón de amor, Largo lamento. Ya desde el 32, durante la República, también se dio la tarea de organizar la Universidad Internacional de Verano en Santander, en el Palacio de la Magdalena, junto al mar. Ahí llegaron entre 1933 y 36 centenares de alumnos y alumnas, muchos becados de España, Francia, Italia, además de un elenco de profesores destacados, tanto de España como del resto de Europa. Era una iniciativa muy original, la de la Universidad de Verano. Había habido algún experimento anterior, pero no en la forma que esa tomó, ¿no?
y muy cosmopolita, y que luego ha tenido frutos en diseños recientes en la misma universidad y en otras universidades de verano, etc. Precisamente ahí, en la Universidad Internacional, el estallido de la Guerra Civil agarró a Salinas y su familia y a todos los asistentes de la universidad. La ciudad de Santander siguió siendo territorio republicano por 3 meses. Y gracias a ese intervalo, el poeta y el profesor pudo supervisar la salida del alumnado y todos los maestros invitados. Él dijo que era como capitán de barco y él no se iba hasta que no salía el último. Muchos de ellos abordaron un barco de guerra francés que llegó al puerto de Santander para llevarse los alumnos, no solo franceses, sino alemanes, ingleses y otros, ¿no? Y ahí Salinas metió a mi madre y a mi tío en el barco y les dijo, se van a Burdeos con una amiga, pero nosotros nos quedamos, y se quedaron hasta agosto, mediados de agosto del 36. Y después tomaron un taxi y se fueron a Bilbao y de ahí a Biarritz y salieron, ¿no? No se sabía qué iba a pasar. Fue entonces que Salinas y su familia salieron al exilio, pasaron brevemente por Francia y se trasladaron a Estados Unidos a un college que se llama Wellesley, que está en Boston, ya que le habían invitado y tuvo la suerte que podía irse. Ahí dio clases de literatura española, cubriendo el espectro de los clásicos desde el poema del mío Cid, del cual hizo una versión en verso, en castellano moderno, que se usa en muchas escuelas y universidades, aún hoy en día. De Colombia siempre me llega la noticia que lo reimprimen porque en todas las escuelas preparatorias usan esa versión del poema. Luego, entre el 43 y 46, Salinas dio clases en la Universidad de Puerto Rico, pues quería alejarse del frío de Boston, y ahí pasó unos años muy felices. Escribió su libro de poemas El Contemplado, en un club náutico. A la mañana se iba ahí a escribir, mirando el Caribe. Y El Contemplado evoca al Caribe, pero también evoca su amor por el mar Mediterráneo de estas tierras alicantinas donde había pasado tantos veranos desde principios de siglo. Salinas murió en el exilio y no volvió a disfrutar de los veranos en la Cruz. Pero desde que éramos niños, Solita Salinas, mi madre, decidió que mi hermano Miguel y yo debíamos conocer este mundo campestre y arregló en los años 50 los viajes transatlánticos. Entonces íbamos con ella y llegábamos acá y la pasábamos en la finca con la familia, los tíos, las tías, y los paseos por Santa Pola. Y por supuesto, fuimos al Misteri de Elche en agosto, al que nos llevaba mi tía Andrea Bonmatí, que siempre conseguía entradas, no sé cómo hacía. Para mí estas experiencias fueron inolvidables. Me permitieron conocer el campo, los animales, la vida cotidiana, en un ambiente increíblemente luminoso y sorprendente. Pero para captar ese ambiente quiero retomar el relato que hizo mi tío Jaime Salinas de esos veranos en los años 20 con su padre y familia. Sus experiencias son muy parecidas a las mías cuando yo era niño en los 50. Jaime recuerda aquellos veranos en la Cruz como los más felices de su vida y describe un día típico en la finca entre primos y primas, tíos y tías. Dice, después del desayuno que preparaba Josefa en un fuego con leña en la gran cocina, todos los primos se alistaban para salir a la playa. Escribe Jaime, cuando todos estábamos lavados y vestidos, nos asomábamos por la barandilla de la galería a la espera de que apareciera Manuel tirando de la jardinera y que llegara María con Coquette. Y entre los dos, sin prisa, fueron enganchando el angélico caballo. Al llegar la jardinera, se declaraba la guerra entre los niños y niñas por conseguir el mejor sitio. La tía Andrea ponía orden. Después salíamos hacia la playa, donde se quedaba la familia tomando sol y disfrutando del mar hasta pasado mediodía para luego regresar a la finca para el almuerzo. Agrega Jaime, el momento más solemne, llegaba la hora del postre. Josefa entraba con una inmensa sandía que depositaba delante de papá Vicente. Él se levantaba y con un gran cuchillo cortaba la corona de arriba, momento que se producía un silencio total, a la espera de la sentencia del abuelo. Más de una vez le decía a Josefa, aquesta es massa verda, porta en altra. Estas reuniones y almuerzos veraniegos se reanudaron años más tarde, después de la Guerra Civil.
y la Segunda Guerra, en los años 50, aunque ya habían fallecido Pedro Salinas y el abuelo papá Vicente. Pero mis recuerdos son casi idénticos. Recuerdo que mi hermano Miguel y yo disfrutamos muchísimo y por ello siempre estaré agradecido a mi madre, ya que ella quería que viviéramos estas experiencias inolvidables. En la finca se cultivaban siempre con regadío por lo seco de la tierra, deliciosos tomates, melones, sandías, almendras. Recuerdo que nos colocábamos a la puerta de la finca y colocaban un montón de almendras y luego pelábamos y con piedras abríamos las almendras. Era notable la productividad. Observábamos cómo se trabajaba el trigo en la tierra, en la era, y acompañábamos a Dionisio, un hijo del Manuel, el cuidador, como cuando sacaba pastar a las cabras. O sea, es un mundo en cierto sentido que ha pasado, ¿no? Parte ha seguido, pero parte ha pasado. Recuerdo también los hermosos paseos en la mañana en la jardinera para ir a la playa y por la tarde los paseos por el campo con mi tío León Sánchez Cuesta, encabezando la banda de niños, niñas, tíos, mientras a nuestro lado pasaban grupos de campesinos de varias fincas cercanas que regresaban del trabajo de los campos. Los hombres calzaban alpargatas, pero muchas de las mujeres iban descalzas por los polvosos caminos. Todo esto es parte de mi pasado y a ustedes les doy las gracias por haberme permitido compartir estos recuerdos personales esta tarde. Me emociona mucho que la UNED de Elche recupere la figura de Pedro Salinas, quien tanto amó estas tierras, vinculando su nombre a esta institución educativa y celebrando el futuro premio de ensayo y actividades conexas. Desde el cielo de los poetas, estoy seguro que Pedro Salinas se siente muy honrado y feliz y les manda muchas bendiciones. Mil gracias. ¿Sí? Eso
Gracias, profesor Marichar, por esa emotiva lección inaugural, y gracias también al coro y a la orquesta por obsequiarnos con esos bellos acordes. A continuación se va a proceder a la entrega de los diplomas acreditativos a los nuevos graduados por la UNED en el curso 2021-2022. El secretario del centro irá nombrando a cada titulado para la entrega del diploma correspondiente. Señor secretario. Muchas gracias. Empezaremos con grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Doña María Dolores Samper Soto. Don Javier Antonio Sepúlveda Álvarez. Grado en Criminología, don Antonio Francisco Portavera. Grado en Derecho, José Manuel Die Olmos. Doña María Candelaria Espejo del Tey. No está. Doña Josefa García Enguidanos. Doña Josefa. Doña María Isabel Martín Platas. Doña María del Mar Martínez Cortés. Doña Alicia Robles Giner. Don Patricio Rodríguez Jiménez. Doña Tatiana Chevenco. Felicidades. Doña Yolanda Soria Pinazo. Don Antolino Valero Hurtado. Don José Antonio Bandosei Carmona. Grado en Educación Social, doña María Asunción Asencio Boix. Enhorabuena. Doña María Victoria Bejarano Toledo. Doña María Isabel Jara Sempere.
Don Francisco José Martínez Blasco. Enhorabuena. Doña Raquel Ruiz Mercader. No está. Grado en Estudios Ingleses. Don Julián Antón Maciá. Enhorabuena. Don Miguel Gámez Cuevas. Don Raúl Martínez Rico. Enhorabuena. Doña Quiteria Benteo Romero. Enhorabuena. Grado en Filosofía, don Isaac Gonzaga Hernández. Enhorabuena. Grado en Geografía e Historia, don Carlos Castelló García. Grado en Historia del Arte, doña Mónica Gómez Gallardo. Don Ángel Jaén Fernández. Don Antonio Mas González. Grado en Lengua y Literatura Españolas, doña Débora Azorín Avellán. Don Israel Martínez Sánchez. Enhorabuena. Grado en Pedagogía, doña Estela Rizo Prieto. Doña Natividad Tarí Alemán. Iniciamos ahora en grado en Psicología. Doña María del Carmen Díaz García. Doña Jennifer Fernández Hernández. Doña Raquel Galván Muñoz.
Doña Magalí Petronila Jiménez Faura. Enhorabuena. Enhorabuena. Don Rubén López Martínez. Enhorabuena. Enhorabuena. Doña María Teresa Mateo López. Enhorabuena. Enhorabuena. Don José Ángel Muñoz Gómez. Enhorabuena. Don Daniel Nortes Conejo. Enhorabuena. Enhorabuena. Doña María Celeste Pungitori Dueñas. Enhorabuena. Doña Irene Salas Celedón. Enhorabuena. Enhorabuena. Doña Silvia Eugenia Serrato Ballester. Enhorabuena. Enhorabuena. Doña Luz Adriana Vasco Restrepo. Enhorabuena. Doña Antonia Vegara López. Enhorabuena. Enhorabuena. Grado en Química, don José Peñalver Antón. Enhorabuena. Enhorabuena. Grado en Sociología, don José Antonio Juan Berna. Grado en Trabajo Social, don Juan Carlos Cabrero Sánchez. Enhorabuena. Doña Isabel Cristina Osorio Trujillo. Isabel Cristina. Enhorabuena. Enhorabuena. Grado en Turismo, doña María del Carmen Torres Díaz. Enhorabuena. Enhorabuena. Ahora la entrega de másteres para don Pedro José Villar Biozques. Enhorabuena.
Don Carlos Tarancón Pascual. Enhorabuena. Don Santiago Andreu Ros. Enhorabuena. Doña Verónica Rubio Martínez. Enhorabuena. Enhorabuena. Doña Celia Sánchez Calero. Enhorabuena. Enhorabuena. Don Hugo Abel Leal Candelas. No está. Don Francisco Cardenal Fernández. Enhorabuena. Enhorabuena. Doña Elena Zomeño Baeza. Enhorabuena. Don Samer Al-Nasir Taja. Enhorabuena. Doña Benjamín Brigitte Veronique Duport. Enhorabuena. Enhorabuena. Y doña María Elena Mora Mora. Muchas gracias, señor secretario. Enhorabuena a los nuevos titulados y tituladas. Y a continuación tiene la palabra el director del Centro Asociado de la UNED, don Francisco Escudero Galante. Señor director. Gracias. Alcalde, presidente del consorcio UNED, vicerrectora, miembros del consorcio del Centro Asociado a la UNED de Elche, Pedro Salinas, excelentísima Diputación de Alicante, concejala de Educación, alcalde de Torrevieja, coordinadores de las aulas UNED de Elda y de Torrevieja, autoridades, profesores, estudiantes y familiares. Muy buenas tardes. Llevo menos de 2 años como director de este centro, muy poco tiempo en términos académicos, pero suficiente para haberme percatado de que la UNED funciona con 2 criterios fundamentales: profesionalidad y familiaridad. Profesionalidad porque el titulado que sale de la UNED lo hace con un peso específico que lo posiciona en primera línea a la hora de enfrentarse al mundo laboral, profesional y empresarial, es decir, a la hora de enfrentarse a la vida real. Vosotros, graduados, que habéis finalizado vuestra formación académica en la UNED, sabed que estáis en condiciones de competir con garantías en el mundo profesional, porque habéis adquirido sólidos conocimientos, que ya tenéis experiencia previa a través de nuestros programas de prácticas curriculares y extracurriculares. Quiero deciros que estamos muy orgullosos de vuestra promoción y que para nosotros sois punta de lanza de nuestra oferta formativa superior, que servís de modelo a muchos otros que ahora pueden estar pensando en retomar estudios o hacerlo por primera vez. Sed nuestra voz fuera de las aulas. Segundo criterio, familiaridad. Lo he dicho muchas veces, la UNED es como una gran familia que comprende las dificultades de muchos alumnos para poder acceder a los estudios universitarios y que se adapta a ellos, a su realidad.
Estas son las cosas que hace una familia. Somos la universidad que permite compaginar los estudios con el trabajo o con las obligaciones personales de cada uno. Somos la universidad social que desde hace 50 años ha sido capaz de acercar la educación superior a núcleos de población donde ésta no llegaba y que ha contribuido a la vertebración y cohesión de muchas zonas de España al facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores de su población, sin importar origen, renta o género. La UNED ha sido, además, referente en el acceso de la mujer a la formación universitaria durante décadas. Y todo esto ha sido posible gracias al equipo docente y al personal de administración y servicios que tengo, a los directores que me han precedido, algunos de ellos hoy aquí presentes, y a hombres como Pepe Brotons, recientemente jubilado, que ha dedicado una vida entera a la UNED. Y, por supuesto, mi agradecimiento fraternal a los destinatarios de nuestro proyecto educativo, los alumnos. Sin ellos, esto no tendría razón de ser y con ellos cobra todo el sentido. Estas son las razones que nos llevan a pensar que somos una gran familia. Y ahora hemos ampliado nuestro ámbito de influencia, nuestro radio de acción, con la apertura del aula UNED de Torrevieja, dependiente de nuestro centro. De esta manera, ahora somos una universidad sólidamente implantada en Elche Bajo Vinalopó, también en el Medio Vinalopó con el aula de Elda y ahora en la Vega Baja con el aula de Torrevieja. Junto a ello, este año hemos dado un paso adelante en el camino de nuestra implantación sociocultural en los territorios donde nos asentamos. Lo estamos haciendo con la creación, lo acaban de escuchar, del coro y de la orquesta de cámara de la UNED de Elche, que está recibiendo unánime reconocimiento allí por donde pasea nuestro nombre de la mano de sus conciertos clásicos y poéticos. Un proyecto que mantenemos vivo con el apoyo de la excelentísima Diputación de Alicante, lo cual agradecemos de corazón. Lo hacemos también con la proyección durante todo el curso del ciclo de Cineforum Universitario para la Formación en Valores, que llevamos a cabo con el apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, institución que igualmente nos ayuda en la puesta en marcha del nuevo proyecto cultural en torno a la figura del poeta Pedro Salinas, hecho que igualmente agradecemos de corazón. El profesor Carlos Marichal Salinas nos ha expuesto hace un momento al detalle la vinculación académica y cultural de Pedro Salinas con el mundo universitario y también su relación poética y emocional con las tierras ilicitanas. Para nosotros, he de decir que es un auténtico orgullo poder vincular el nombre de la UNED y el de la ciudad de Elche y de las ciudades hermanas a tan ilustre escritor, uno de los grandes representantes de la generación del 27 en España. Nuestra contribución a este proyecto cultural se concreta en algunos puntos, en varios puntos. El centro asociado a la UNED de Elche pasa desde hoy, desde esta mañana, a llevar el nombre del escritor Pedro Salinas, tal y como reza la placa que figura a la entrada de nuestro centro y que hemos inaugurado esta misma mañana. En segundo lugar, vamos a crear el premio de ensayo Pedro Salinas, UNED, un premio anual para estudiantes, profesores y personal adscrito a la UNED de toda España. Por lo tanto, es un premio nacional. En tercer lugar, vamos a crear la beca de investigación en humanidades Pedro Salinas para trabajos de fin de grado, de fin de máster o de doctorado relacionados con la literatura o con la promoción de los valores humanitarios. Este será un proyecto en el que se va a implicar directamente el profesor Marichal. Vamos a articular también cursos de verano y talleres de creación literaria y de animación a la lectura, previa autorización, claro está, de la UNED Central. Creo que con esta iniciativa, todavía en sus inicios, pero con vocación de desarrollo futuro, se nos presenta una oportunidad para que tanto la ciudad de Elche como la propia UNED y las ciudades hermanas que albergan nuestras aulas desplazadas se conviertan en los catalizadores de la magnífica obra poética de Salinas. Como pueden comprobar todos ustedes, la UNED está en marcha. Lo está desde hace 50 años y ahora lo estamos con nuevos aires y nuevos compañeros de viaje. Ese viaje emocionante y aventurero que siempre lleva consigo cualquier expedición que nos adentra en el conocimiento. Gracias por su asistencia.
Gracias, director, vicerrectora, autoridades, señoras y señores, queridos amigos, queridas amigas. En primer lugar, muy buenas noches. Agradezco la presencia de todos ustedes en este solemne acto de apertura del curso académico 2022-2023 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Elche. En primer lugar, quiero felicitar muy sinceramente al profesor Carlos Marichal por su magnífica lección inaugural. Su conferencia, profesor, ha sido de gran interés y, sobre todo, muy emotiva por esos bellos recuerdos de su infancia y adolescencia que ha rememorado desde esta tribuna y que se entrelazan con la vida y con la obra del genial poeta Pedro Salinas, su abuelo. Para todos nosotros ha sido un orgullo y una inmensa satisfacción poder escucharlo y, ante todo, poder contar con su asistencia en este acto. Y como le he podido transmitir esta misma mañana, nos congratula que el nombre de esta universidad quede vinculado a la figura de don Pedro Salinas, su abuelo, insigne poeta de la generación del 27 y a su vez tan ligado emocionalmente a El Altet a través de la finca Lo Cruz, uno de los espacios más bellos de nuestra querida ciudad. Mi más efusiva felicitación a usted y a los miembros de su familia que también nos acompañan. Del mismo modo, quiero agradecer muy especialmente la presencia entre nosotros de la vicerrectora, que pone de manifiesto su apoyo y su implicación con el proyecto de la UNED en Elche. Asimismo, también quiero felicitar efusivamente a los nuevos titulados, que son los mejores exponentes del éxito y la utilidad social de este ambicioso e innovador proyecto que es la UNED y que comenzó su andadura en nuestra ciudad allá por 1976. Mi más sincera y efusiva enhorabuena a todos y todas. Precisamente por ello me gustaría referirme con suma brevedad a la importancia de la UNED para Elche. La UNED, tal y como decía su director, es un modelo alternativo de enseñanza universitaria que ha tenido una influencia muy considerable en el proceso de construcción y de modernización de nuestra ciudad. La UNED en Elche abrió la puerta a la compatibilidad entre trabajo y los estudios universitarios y, en consecuencia, este centro ha servido durante más de 4 décadas para dar la oportunidad de acceder a la formación superior a aquellas personas que no tenían acceso a la universidad presencial. Por lo tanto, ha sido un factor determinante de la consecución de mayores cotas de formación entre nuestra población. De ahí mi felicitación a la UNED, al Centro Asociado de Elche, por una trayectoria que ha abierto oportunidades formativas para los ciudadanos, algo que como alcalde de la ciudad agradezco con el mayor de los énfasis, porque sin duda esta tarea contribuye a la construcción de una ciudad más abierta, más culta, más tolerante y, en consecuencia, una ciudad más libre. Desde luego, mi felicitación y gratitud también a quienes son los auténticos artífices y protagonistas de esta realidad: el equipo directivo, el profesorado, el personal de administración y servicio, todos ellos absolutamente imprescindibles. Y finalmente, ante el inicio del nuevo curso, quiero expresar mi deseo de que este sea un periodo fructífero, un periodo positivo para los más de 3.500 alumnos y alumnas que habéis confiado en este curso en el Centro Asociado de la UNED de Elche. Y para finalizar, quiero reafirmar nuestro compromiso firme, decidido, con este centro y con lo que representa para la ciudad y para todos vosotros y vosotras. Un compromiso que nace de nuestra convicción de que la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, como dijera Jacques Delors en su informe sobre la educación para el siglo XXI, titulado «La educación encierra un tesoro». Ánimo, felicidades y que tengan un fructífero curso académico. Muchas gracias.
Unos instantes para la música. C'est
Gracias al coro y a la solista Carmen Muñoz. Y ahora, para finalizar, para cerrar este acto, tomará la palabra la vicerrectora de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social de la UNED, doña Beatriz Badorrey. Vicerrectora, cuando quieras. Muchas gracias. Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, señor director del centro asociado a la UNED en Elche, señora concejala, representante de la Diputación, secretario, autoridades, profesores tutores, personal de administración y servicios, estudiantes, señoras y señores. Qué difícil es intervenir ahora en último lugar y después de tanta belleza. A ver qué digo yo. Pues miren, lo primero va a ser felicitar al coro y a la orquesta por deleitarnos tan magníficamente y con tanta belleza esta tarde, porque yo voy a muchas inauguraciones, pero de verdad que el silencio que he visto hoy, el recogimiento, la emoción en algunas de las obras, pues poquitas veces se consigue, de manera que mi más sincera felicitación, esto en primer lugar. A continuación, bueno, pues decir que es un grato honor para mí, desde luego, estar hoy aquí en nombre del rector Ricardo Mayral para inaugurar formalmente el curso académico 2022-2023. El inicio de un curso siempre es un motivo, como casi todos los inicios, ¿verdad?, de ilusión, de esperanzas, de alegría. Bueno, pues yo estoy segura de que muchas de esas ilusiones que hoy andan por aquí se van a cumplir. Quiero que mis primeras palabras, a continuación de felicitación, sean para el ponente, para Carlos Marisal, a quien he conocido hace un momento en el hotel de una forma extraña, ¿verdad? Una dama y un señor que se querían poner en contacto, pero en recepción no nos daban los teléfonos del uno y del otro, pero bueno, nos hemos reconocido, en fin, y hemos venido juntos, hemos podido llegar juntos. Muchas felicidades por muchas cosas. Primero, por la magnífica exposición que ha hecho, por su generosidad a la que ha aludido, y por evocar ya en lo personal esos preciosos veranos aquí. Es que me llega mucho porque yo también soy madrileña, que hace muchos años, bueno, lo decidieron mis padres, decidimos venir a veranear y a pasar los veranos a estas tierras. Y con ellos coincidí con mi padre, especialmente poco tiempo, porque falleció poco después. Pero bueno, luego he traído a mis hijas y entonces
A ellas les he escuchado muchas veces cuando eran pequeñitas, sobre todo venían también mis sobrinas y tenían dos frases. Una sobrina mía decía: sin Santa Pola no hay verano. Y mi hija decía que Santa Pola era el paraíso. Bueno, era un lugar, desde luego, de paz, de descanso, de luz, de alegría, de compartir la familia, y entonces esos recuerdos marcan para siempre, como le han marcado, como marcaron aquellos veranos. Muchísimas felicidades, de verdad, y me alegro muchísimo de este acto de reconocimiento del centro asociado a la figura emblemática de Pedro Salinas y que lleve su nombre. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Felicidades también al secretario por resumir esas actividades de un centro que he visto que es muy activo. Imparte los 28 grados, bueno, ahora ya hay 30, pero se imparten todos los grados, másteres. Bueno, me he encontrado hasta con alguna alumna de máster, porque nos conocemos a distancia, pero cuando he oído el nombre digo, oye, a mí esto me suena. Enhorabuena, una alumna del máster en Derechos Humanos. En fin, una actividad muy intensa, actividades culturales, cine, etcétera. Bueno, pues no es fácil, ¿no? Eso es que hay mucho trabajo detrás, y usted ha resumido muy bien y le doy la enhorabuena. El alcalde ha dicho, va a hablar la vicerrectora, un título larguísimo. Yo es que todavía no me lo sé, llevo ya año y medio, vicerrectora de formación permanente para el desempeño profesional y desarrollo social. ¿Qué es esto? ¿A qué me dedico? Pues miren, la universidad tiene una oferta de títulos propios que solo los tiene la universidad y que atienden a una demanda cada vez mayor, que es la de formación a lo largo de la vida. Porque la universidad, el ministro lo decía hace poco de universidades, ya no es ese lugar de paso donde estábamos una etapa de nuestra vida, de los 18 a los 20 y tantos años, el que quería seguir con el doctorado, un máster y no más. No, la universidad hoy en día es una institución recurrente a la que volvemos muchas veces. ¿Por qué? Porque necesitamos esa formación a lo largo de la vida en una sociedad que cada vez nos exige más a todos. Y a veces hay quien viene por puro crecimiento personal, que también es muy interesante, por ampliar sus conocimientos, pero otros muchos por pura necesidad, porque lo necesitan para reciclarse en el trabajo, para cambiar de un trabajo a otro o para buscar uno nuevo, porque muchas veces es una necesidad tan perentoria como esto. Bueno, pues nosotros desde nuestro vicerrectorado atendemos a estas necesidades de empleabilidad de muchas personas que necesitan eso, su reciclaje. ¿Y lo hacemos cómo? Pues firmando convenios con muchas instituciones que nos piden demandas de formación. Por ejemplo, por ponerle unos convenios que yo he firmado con el CSIC, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, unos cursos sobre fabricación aditiva, que es interesantísimo, con los ingenieros industriales, esta fabricación con máquinas en 3D que se puede realizar en cualquier sitio. Bueno, me pareció un curso fascinante. Con el Consejo General del Poder Judicial, unos cursos para jueces y fiscales en materia de violencia de género. Por desgracia sigue siendo una de las lacras de nuestra sociedad. Con una cátedra americana, la cátedra Lincoln, que se dedica a políticas del suelo. Pues unos másteres en un curso de Derecho Urbanístico en el que se han matriculado estudiantes prácticamente de todos los países sudamericanos. O, por ejemplo, con UNICEF, unos cursos de formación. O también me ha gustado mucho, en otro orden, porque esto es un abanico enorme de cursos, con la Diputación de León y con el Centro Asociado de Ponferrada, unos cursos sobre explotación y puesta en marcha de empresas de resinas, que ha funcionado muy bien, una zona que se dedicaba al carbón. Eso sí que es la España vaciada, pueblos que se han quedado prácticamente vacíos y que hay que dotarles de recursos, porque claro, hablamos mucho de la España vacía, pero tenemos que darles medios, y los medios, como ha dicho muy bien el alcalde, empiezan por la formación, que es imprescindible. Pues para ellos hicimos estos cursos, que además fue una satisfacción, fue la inauguración a la clausura, ver cómo habían aprendido, cómo 4 se juntaban y hacían su pequeña empresa de emprendimiento. Otro le había contratado el alcalde, una persona que había tenido muy mala suerte en la vida, pero le daban otra oportunidad. En fin, bueno, un poco eso es la formación permanente, ¿no? Los títulos propios, que los organizamos nosotros de manera rápida, flexible, rigurosa, atendiendo a estas demandas de formación. Junto a ellos, por supuesto, están las enseñanzas oficiales. Yo hablo de lo mío, claro, con mis compañeros siempre les digo, pues ¿de qué voy a hablar? No voy a hablar de tus grados, másteres y demás, pero sí, la UNED, fíjense, es la universidad más grande de España y de Europa, y una de las más grandes del mundo. Tiene más de 200.000 alumnos cada año.
más o menos. Han pasado por nuestras aulas más de 3 millones de estudiantes y aquí las cifras son siempre grandísimas. Por ejemplo, impartimos 28, este año ya 30 másteres con 2 nuevos, 30 grados, 75 másteres, más de 20 programas de doctorado, más de 500 cursos de verano, 16 idiomas en distintos niveles. Es decir, muchísimo aquí todo es. Y todo esto pues lo hacemos gracias a que hace 50 años exactamente alguien innovador, visionario, dijo: aquí en España hace falta una universidad que llegue a quienes más lo necesitan. Iba a decir a los pobres, que también, pero no solo eso, a quienes de otro modo, que también se ha dicho, no podían acceder a la educación superior. Y para eso se creó esta universidad que es semipresencial, con un modelo, ustedes los alumnos lo ven, a distancia. Ahora se llama metodología híbrida, porque es verdad que tras la pandemia muchas universidades presenciales están implementando este sistema, pero yo siempre digo, por mucho que intenten implementar, nunca van a tener lo que tiene la UNED, que es una de nuestras características y que es única nuestra, que es una red de centros asociados en España y en el mundo, que también hemos hablado de los centros en el mundo, por ejemplo, en México, que conoce muy bien nuestro ponente, que es única. Esos 62 centros, como este de Elche, son los que nos hacen únicos y los que hacen que esta universidad, que se llama de educación a distancia, al final es la que está más cerca de los estudiantes, está curiosamente muy cerca de ellos. ¿Por qué digo esto? Pues porque en los últimos años, yo es que llevo muchos años ya en la UNED y muchos en distintos cargos, y antes de ser vicerrectora de formación permanente dirigí un centro asociado, concretamente en Mérida, en Extremadura, y allí ya había sido otros cargos. Me hice más institucional que nunca. Yo es que tengo la suerte de que creo tanto en mi institución, no sé si esto es, yo creo que es una suerte, ¿no? Pero ¿por qué he visto? Esto es como ¿por qué has visto, has creído? Pues sí, porque es que como veo los resultados, tengo que creer en lo que hacemos. Allí, fíjense, en Mérida, en el centro asociado, me da cuenta de que estas grandes cifras, esta universidad, cuando yo era secretaria general y decía estas cifras y todo el mundo se asustaba, pues al final, más que una universidad de grandes cifras, yo digo, es una universidad de pequeñas historias y preciosas, que son las que nos hacen grande. Y les pongo unos ejemplos. Allí, estos años, conocí, por ejemplo, a Juan Diego. Juan Diego trabaja en mantenimiento en un centro deportivo, gana el sueldo mínimo, tiene 3 hijos y se examinó, se formó y se preparó de acceso para luego hacer un grado, porque necesita y quiere darles a sus hijos un bienestar. Allí conocí a Jorge, por ejemplo, que es guardia civil, porque nuestro abanico de estudiantes que es muy variado, que quiere promocionarse y entonces estudia criminología, porque así lo va a conseguir. Germán es teleoperador, pero lo que quiere es ser profesor de instituto en geografía e historia y por eso se ha matriculado en este grado. Angélica, Angélica es que era una de mis favoritas. Angélica nació con esclerosis múltiple y venía a los exámenes, estudia psicología, ha estudiado psicología, ya es pasado, ya es graduada, y venía pues cuando podía. Yo le decía: Angélica, ¿cuándo vienes? Pues es que depende de los médicos. Digo, hace mucho que no vienes. Es que claro, lo mío ahí depende de los médicos, y venía pues como podía, ¿no? Con el chándal, sus gafitas, y en mayo fui a entregar los diplomas de estos cursos anteriores que no había habido, y me encuentro allí en una silla una chica con una melena preciosa, así pintada, un vestido, y digo, ¿pero que ella es Angélica? Pues era Angélica, que se había graduado en psicología y que venía a recibir su título. Pero no les quiero abrumar. Manolo era un jubilado que dice: ahora que tengo tiempo, quiero entender muchas cosas que nunca he entendido, y se matricula en Derecho. O Corina. Corina, ya fijaos. Corina es una chica de Europa romana, creo que era búlgara, de Europa del Este, vino aquí sola con su hijo y vive en Fuenlabrada de los Montes, que es uno de los 5 pueblos más pobres de España. Cuando aparece este listado de los pueblos con mayor renta per cápita y con menos, pues entre los 5 últimos está Fuenlabrada de los Montes, cerca de Badajoz. Ella allí ha podido estudiar educación social, y además el ayuntamiento ahora la ha contratado para que sea monitora y, en fin, dinamizadora social, etcétera, y dice: quiero devolver
todo lo que yo he recibido, porque a mí me ha dado mucho la UNED y me ha dado mucho este aula, y yo ahora quiero devolver parte de todo lo que he recibido. O miren, no les quiero abrumar, pero como yo ya les he dicho, veraneo aquí en Santa Pola y paso los veranos, un mes entero, pues aprovecho también para escribir estas cosas que hacemos los profesores, que cuando tenemos un mes entero pues nos dedicamos a eso, y siempre tengo la mesa llena de papeles y de libros. Entonces viene una señora a ayudarme, se llama Marta, es colombiana, pero lleva muchos años viviendo ya aquí, y entonces un día me dice: ¿pero usted qué se dedica? Que la veo siempre aquí llena de papeles y de libros. Digo: pues mire, yo soy profesora de la UNED. Dice: ¿onda, la UNED? Pues en la UNED estoy matriculada yo en valenciano, porque quiero hacer unas oposiciones y me exigen un cierto nivel de valenciano. Es que la UNED llega a tantos sitios y la UNED es esto, son estas pequeñas historias que son, yo repito, las que nos hacen grandes, y seguro que es que, bueno, todos los que hoy han recibido sus títulos tienen historias preciosas, ¿verdad? Historias de esfuerzo, de superación, de ilusiones también. Bueno, desde luego, para ustedes y para esos 3 millones de estudiantes que han pasado por nuestras aulas, tenemos que seguir trabajando todos juntos. Y para hacerlo necesitamos el apoyo de las instituciones, y a ellas me quiero referir, y sobre todo agradecer las instituciones que componen el patronato de estos centros, en este caso los ayuntamientos de Elche, de Torrevieja, de Elda, a la Diputación también, porque es que sin ustedes estas historias tan bonitas no serían realidad. Y sobre todo quiero que sepan, como ya lo han señalado, que su esfuerzo no es baldío, porque revierte en una sociedad que se hace, es verdad, mucho más justa, porque permite el acceso a la educación a muchas personas, muchas mujeres, se ha dicho por aquí, es verdad. En Guinea tenemos un centro asociado, no saben la cantidad de mujeres que en Guinea han podido estudiar gracias a la UNED, en Melilla, en Ceuta. Pues todo eso, insisto, es gracias a todos. Yo creo que la UNED, a lo largo de estos 50 años, ha demostrado que es una apuesta segura y que es una universidad puntera, que a mí me gusta señalar, en investigación, que también lo es, en tecnología y, por supuesto, en docencia. De manera que no me queda hoy más que felicitar a todos los que trabajan por ello aquí en Elche, concretamente al director, al secretario, a los profesores tutores. Qué importante es la figura del profesor tutor, porque es verdad que cuando los estudiantes, yo lo veía ahí en Mérida, encuentran a alguien que les motiva, sobre todo esos primeros años, ¿verdad?, en acceso y los primeros años de carrera, cuando a veces uno, es que es muy complicado estudiar en la UNED, hay que conjugarlo normalmente con un trabajo, porque casi todos tienen trabajo, con familia, pues también con amigos, y cuánto tiempo robado, ¿verdad?, a las familias a veces, y que lo entienden. Hoy se aplaudían unos a otros, yo estoy seguro de que eran sus familiares que estaban diciéndoles: pues sí, lo he conseguido, y les estaban felicitando y arropando a todos. Bueno, pues a todos muchísimas felicidades. Gracias, repito, también a todos los que han venido hoy a acompañarnos, por supuesto, a las autoridades, a los familiares, a los amigos y a todos los que han llenado este salón tan bonito y que yo no conocía, del Centro Asociado de Elche. Y desde luego, como siempre, yo mis últimas palabras las reservo para los estudiantes, porque aquí se ha dicho, y es verdad, es que son nuestra razón de ser. A veces los profesores, cuando estamos en Madrid, en la sede central, que son ahí como lejos, ¿verdad?, pues es verdad que estás en tu despacho pendiente de tus investigaciones, de los horarios, de la docencia, de lo otro, y te olvidas de a quién va tu esfuerzo. Es que nuestro esfuerzo tiene razón de ser solamente por vosotros, por los estudiantes, y para vosotros debe ser. De manera que mi más sincera felicitación a todos los que hoy habéis conseguido vuestro objetivo. Espero también que a los que se han matriculado este año les vaya muy bien, pero sobre todo a quienes lo habéis conseguido, felicidades. Y quiero que sepáis una cosa, o espero que esto no sea un adiós, porque es verdad que la UNED crea un poquito de adicción, engancha un poco, y estoy seguro de que alguno ya se ha matriculado en algo más. Bueno, pues quiero que sepáis que las puertas de la UNED están abiertas para todos vosotros. A todos muchas felicidades y muchísimas gracias. En pie.
En nombre de Su Majestad el Rey y por delegación del excelentísimo señor Rector Magnífico de la UNED, declaro inaugurado el curso académico 2022-2023 en el centro asociado a la UNED en Elche.